En todo el mundo, el corredor de la muerte no se trata solo de esperar. Es una prisión llena de terror y de un miedo difícil de imaginar. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse y cada tic-tac del reloj te acerca al final. Desde ejecuciones fallidas en Estados Unidos hasta métodos brutales en Asia y Medio Oriente, en este video descubrirás la escalofriante realidad de vivir con el miedo constante al fallecimiento en el corredor de la muerte. Número 2. Vuelos de la muerte en los 90. En Argentina, durante la década de 1990, el corredor de la muerte se convirtió en un lugar de horror inimaginable. La razón detrás de esto te dejará impactado. Durante la Guerra Sucia, muchos presos condenados a muerte sufrieron un destino brutal a través de lo que se denominaba vuelos de la muerte. Esta práctica fue utilizada por la dictadura militar para eliminar a sus oponentes políticos, y los detalles son inimaginables. A menudo, los presos eran drogados, y los funcionarios simulaban trasladarlos a otro centro. Pero, en cambio, fueron evacuados en aviones, solo para ser arrojados al océano Atlántico desde miles de metros de altura. Las víctimas solían ser activistas políticos, periodistas y cualquier persona considerada una amenaza para el régimen. Los denunciantes afirmaron posteriormente que muchos de los atacados pertenecían a grupos de izquierda como Monoros o el Ejército Revolucionario del Pueblo. También se decía que la campaña incluía a cualquiera que se atreviera a oponerse a la dictadura. El objetivo de los militares era borrar cualquier rastro de sus crímenes, y se estima que se perdieron 30.000 vidas en el proceso. Afortunadamente, estos vuelos de la muerte no pasaron desapercibidos. En 2017, varios oficiales militares fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, algunos de ellos a cadena perpetua. Uno de los condenados fue el exoficial naval Adolfo Singó, quien confesó haber lanzado a 30 prisioneros de izquierda desde aviones a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Describió cómo los prisioneros fueron sedados y llevados al fallecimiento, creyendo que los llevaban a un lugar seguro. Finalmente, un tribunal español lo condenó a la asombrosa cantidad de 640 años de prisión. Singó se convirtió en el primer militar argentino encarcelado por un tribunal extranjero por crímenes de lesa humanidad. Si bien estos vuelos de la muerte fueron deliberados y horrorosos, no todas las ejecuciones se realizan según lo previsto. Número 1. Una ejecución fallida. En 2014, en Estados Unidos, la ejecución de Clayton Lockett se convirtió en una pesadilla. No fue solo el hecho de que lo ejecutaran lo que causó sorpresa. Fue lo que ocurrió durante el proceso. Lockett había sido arrestado en 1999 por el asesinato de Stephanie Neyman, de 19 años, quien acababa de graduarse de la preparatoria 2 semanas antes. Junto con 2 cómplices, Lockett había atacado brutalmente a un amigo de Neyman y abusado sexualmente de otro. Supuestamente, Lockett le dijo a Neyman varias veces que la mataría si no prometía guardar silencio. Pero a pesar de sus amenazas, Neyman se negó a ceder, insistiendo en que acudiría a la policía. Trágicamente, antes de que pudiera hacerlo, Lockett sacó una pistola y le disparó 2 veces. Él y sus cómplices la enterraron en una fosa poco profunda mientras aún vivía. 15 años después, Lockett se enfrentó a una de las ejecuciones más horribles jamás registradas. Fue condenado a morir por inyección letal, pero todo salió terriblemente mal. La vía intravenosa destinada a administrar los fármacos letales se colocó incorrectamente, lo que le provocó la muerte por un infarto. Los documentos judiciales revelaron que Lockett recibió al menos 16 pinchazos para intentar colocar la vía. No se disponía de la aguja adecuada, por lo que el médico utilizó una aguja más pequeña, de 3,17 centímetros, en lugar del habitual de 5 a 5,7 centímetros, e intentó insertarla en la vena femoral de Lockett. Un testigo de la ejecución describió cómo Lockett gemía y se retorcía de dolor mientras le administraban los fármacos letales, y tardó 43 minutos en morir. Una situación similar, aunque caótica, ocurrió en Serbia en 1947, cuando miembros del movimiento partisano yugoslavo ejecutaron a individuos considerados criminales de guerra o enemigos políticos. Estas ejecuciones no fueron planificadas, sino que se llevaron a cabo como parte de una caótica venganza de posguerra. Pero si bien algunos incidentes en el corredor de la muerte fueron involuntarios, otros se llevaron a cabo con un propósito frío y calculado. Uno de los métodos de ejecución más brutales es la electrocución, un proceso impactante y doloroso que consiste en pasar una corriente eléctrica de alto voltaje a través del cuerpo del recluso. Es una de las formas de ejecución más utilizadas en Estados Unidos y suele consistir en la colocación de electrodos en la cabeza y las piernas del condenado, quien es atado a una silla.
Un ejemplo infame es la ejecución en 1953 de Ethel y Julius Rosenberg, condenados por espionaje. El 19 de junio de 1953, los Rosenberg fueron ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing, Nueva York, tras ser acusados de pasar secretos atómicos estadounidenses a la Unión Soviética. Se convirtieron en los primeros ciudadanos estadounidenses ejecutados por espionaje en tiempos de paz. Julius había sido arrestado en 1950 por presuntamente liderar una red de espionaje que proporcionó a los soviéticos información ultrasecreta sobre la bomba atómica. Ethel fue arrestada 2 meses después y, tras un breve juicio, ambos fueron condenados. A pesar del juicio y la creciente controversia, la pareja mantuvo su inocencia hasta el final. Sin embargo, en 1990, la ejecución de Jessie Taro fue todo menos ordinaria. En lugar del procedimiento habitual, experimentó un sufrimiento inimaginable cuando la silla eléctrica falló. Se informó que la silla falló 3 veces, provocando que le saltaran llamas de la cabeza. Si bien muchos casos de condenados a muerte se centran en el dolor físico que sufren los reclusos, este se centra en el tormento mental que experimentan. Aislamiento en el corredor del fallecimiento. En Japón, los condenados a muerte viven en un aislamiento casi total, a veces durante décadas, y sin previo aviso de la fecha de su ejecución. En estos países, los condenados a muerte soportan condiciones duras y psicológicamente agotadoras, a menudo durante largos periodos. Generalmente se les mantiene en régimen de aislamiento, con poca o ninguna interacción con los demás y un acceso mínimo a la luz solar o al aire libre. Este aislamiento extremo puede causar estragos en su salud mental. Uno de los aspectos más controvertidos del sistema de pena de muerte japonés es que a menudo no se les informa a los reclusos cuando se llevará a cabo su ejecución. Generalmente se enteran solo unas horas antes, lo que les niega la oportunidad de prepararse mentalmente para su fallecimiento, despedirse de sus seres queridos o presentar cualquier recurso legal final. El gobierno japonés defiende esta práctica, argumentando que es necesaria para mantener el orden y prevenir suicidios, pero los críticos argumentan que es cruel e inhumana. Los reclusos viven con miedo constante, sabiendo que cualquier día podría ser el último. Una práctica similar ocurre en China. En 2012, un programa de entrevistas llamado Entrevistas antes de la ejecución reveló cómo los presos en China suelen ser ejecutados tan solo 7 días después de ser sentenciados. El programa brindó a los condenados una plataforma para compartir sus historias antes de su ejecución, ofreciendo una visión poco común de la vida de quienes se encuentran en el corredor del fallecimiento. En la India, si bien la mayoría de los presos condenados a muerte ven sus penas conmutadas por cadena perpetua, aún hay quienes se enfrentan a la pena capital. Una vez confirmada la sentencia, estos reclusos son sometidos a un régimen penitenciario diferente. Si bien se supone que las ejecuciones tienen lugar poco después de la sentencia, algunos presos terminan pasando años en el corredor de la muerte. En 1983, el Tribunal Supremo de la India dictaminó que ningún recluso debía permanecer en el corredor del fallecimiento durante más de 2 años. Sin embargo, esta sentencia no siempre se ha cumplido. En 2014, se introdujo un periodo de espera de 14 días antes de las ejecuciones para que los reclusos tuvieran la oportunidad de pasar tiempo con sus familias. Sin embargo, esta ley no siempre se ha respetado. Por ejemplo, en 2015, Yaqub Maimon, financista del terrorismo, fue ahorcado pocas horas después de que el tribunal rechazara su última petición de indulto, lo que desató críticas generalizadas. En India, se ha criticado la rapidez de las ejecuciones, y Zambia tiene un problema similar. En Zambia, los presos condenados a muerte suelen permanecer en el corredor de la muerte durante décadas porque el gobierno duda en firmar las órdenes de ejecución. Esta larga espera ha generado mucha controversia. Pero hay una experiencia particular en el corredor del fallecimiento que ha sido aún más criticada: las ejecuciones por fusilamiento. En 2022, Corea del Norte ejecutó públicamente a 3 adolescentes mediante fusilamiento. 2 de ellos fueron castigados por ver y distribuir películas surcoreanas, y uno fue ejecutado por asesinar a su madrastra. Las autoridades describieron sus crímenes como atroces e insistieron en que quienes los cometieran no serían perdonados y se enfrentarían a la pena máxima, la muerte. Los testigos que presenciaron la ejecución la describieron como aterradora. Si bien este tipo de ejecuciones son poco frecuentes en Corea del Norte, no son inauditas, y algunos afirman que el gobierno las utiliza para intimidar a la población y obligarla a obedecer. Al igual que Corea del Norte, Estados Unidos tiene su propia historia de ejecuciones por fusilamiento. Utah, en particular, es uno de los 2 únicos estados que llevan a cabo ejecuciones por fusilamiento.
Es el único que lo ha hecho desde el fin de la moratoria nacional sobre la pena capital de 1972 a 1976. Un caso bien conocido es la ejecución de Ronnie L. Garner en 2010. Garner había sido condenado a muerte por matar a un hombre durante un intento de fuga de un juzgado entre 2010 y 1985. En 1984, Garner había asesinado a Melvin John Otterstrom en un robo, y durante su audiencia judicial en 1985, disparó y mató al abogado Michael Burdell mientras intentaba escapar. A pesar de las pruebas que demostraban que Garner tuvo una infancia problemática, sus apelaciones fueron denegadas y sus solicitudes de una sentencia más leve fueron rechazadas. Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Utah en 2010. Si bien las condenas a muerte en Utah y Corea del Norte eran brutales, los reclusos al menos sabían lo que les esperaba. En Myanmar, sin embargo, los presos se enfrentan a algo aún peor antes de morir: una tortura intensa. Desde el golpe militar de Myanmar en 2021, el país ha restringido severamente las libertades civiles, lo que ha provocado una opresión generalizada. Según informes, miles de activistas, manifestantes y disidentes políticos han sido arrestados por cargos falsos como terrorismo y sedición. Muchos se enfrentan a tribunales militares secretos, juicios injustos y castigos severos, incluida la pena de muerte. Pero incluso antes de morir, muchos reclusos sufren brutales torturas. Aún más inquietante es el hecho de que, según informes, los presos a menudo reciben atención médica inadecuada, lo que provoca muertes bajo custodia. Solo en 2023, 34 presos políticos murieron en las cárceles de Myanmar, 18 murieron en prisión y 16 fallecieron por falta de tratamiento. La tortura es cada vez más común entre quienes esperan su ejecución. Los informes de tortura, falta de atención médica e incluso muertes bajo custodia han hecho que muchos se pregunten qué están sufriendo realmente los reclusos condenados a muerte en Myanmar. Solo en 2023, 34 presos políticos perdieron la vida en las cárceles de Myanmar. Grupos de derechos humanos denuncian que 18 personas fueron asesinadas en centros de detención y 16 fallecieron por no recibir la atención médica necesaria. La tortura también se ha vuelto más común desde el golpe de Estado, y algunos presos incluso mueren durante traslados entre centros bajo la acusación de intentar escapar. Un caso desgarrador es el del rapero y cantante San Lin San, de 29 años. Tras el golpe, San abandonó su carrera musical para unirse a actividades contra el régimen, y finalmente se unió a la Fuerza del Dragón Negro, un grupo rebelde acusado de asesinar a funcionarios locales designados por el régimen. Fue arrestado en septiembre de 2023, condenado a muerte al mes siguiente y trasladado a una prisión en Potín. Durante su detención, San desarrolló una grave afección médica causada por torturas durante los interrogatorios. Según un amigo de la familia, necesitó cirugía para tratar una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Desafortunadamente, a pesar del deterioro de su salud, a San se le negó la atención médica adecuada, lo que provocó su fallecimiento. Mientras que los reclusos en Myanmar sufren intensas torturas, los de Tailandia también sufren un dolor considerable, en particular por las inyecciones letales. En 2003, Tailandia cambió el uso de pelotones de fusilamiento por inyecciones letales para las ejecuciones. Desde entonces, se han producido varios incidentes relacionados con este método. Uno de ellos ocurrió en 2014, cuando Edgar Tamayo, ciudadano mexicano, fue ejecutado por el asesinato en 1994 de un policía llamado Gadis. Tamayo le disparó a la gente afuera de una discoteca tras ser sorprendido robando a alguien. Aunque el gobierno mexicano fue notificado del caso de Tamayo justo antes del juicio, sus peticiones de clemencia fueron rechazadas y fue ejecutado por inyección letal en Huntsville, Texas. Un caso similar en Tailandia involucró a Tarasak Longi, un asesino convicto que fue ejecutado por el robo y brutal asesinato de un joven de 17 años. Longi presuntamente apuñaló a su víctima 24 veces. Se convirtió en la primera persona ejecutada en Tailandia desde 2009 y la séptima en ser ejecutada mediante inyección letal desde que el país adoptó este método en lugar de los pelotones de fusilamiento. Si bien la mayoría de los incidentes en el corredor de la muerte, como las inyecciones letales, ocurren dentro de las prisiones, este incidente tuvo lugar en un ahorcamiento público y abierto en Arabia Saudita. Delitos como el narcotráfico o la disidencia política suelen castigarse con ejecuciones públicas en Arabia Saudita. Hasta septiembre de 2024, las autoridades saudíes habían ejecutado a más de 198 personas, lo que supone el mayor número de ejecuciones en el país desde 1990. A pesar de las reiteradas promesas de limitar el uso de la pena de muerte, las autoridades saudíes no han hecho más que aumentar las ejecuciones,
incumpliendo a menudo los estándares internacionales de juicios justos. Un ejemplo de ejecución pública es el caso de Mia Qasim Ali, alto dirigente del partido Jamaat Islami. Ali, un exempresario de alto rango, fue condenado por crímenes de guerra durante la Guerra de Independencia de Bangladesh de 1971. Tras ser condenado a muerte, su apelación fue desestimada por el Tribunal Supremo de Bangladesh, lo que le permitió solicitar el indulto, que rechazó. Las autoridades se prepararon para su ejecución, y finalmente fue ahorcado por crímenes que presuntamente cometió años antes. Una situación similar ocurrió con el político y revolucionario iraquí Saddam Hussein. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad, concretamente por la masacre de 148 chiitas iraquíes en la ciudad de Dujail en 1982. A pesar de haber sido condenado a fallecimiento por un tribunal iraquí, Saddam solicitó ser ejecutado por fusilamiento en lugar de la horca, argumentando que la horca no era la pena capital militar legal. Su solicitud fue denegada, y el 30 de diciembre de 2006, Saddam fue ejecutado por ahorcamiento. Posteriormente, el gobierno iraquí publicó un video oficial de su ejecución, que muestra su camino hacia la horca y la colocación de la soga alrededor de su cuello.